Todas las alabanzas vienen a mí, yo digo, ay, esta es para mí, después la otra, ay, esta también. Esta no la conozco, pero también para mí. Algunas más que otras, ¿no? Pero cómo vienen todas ahí, nos pegan duro, ¿no? En el corazón. Nos confrontan a veces y a veces nos dan esa paz impresionante, ¿no? Que solo la palabra de Dios puede darnos. Vamos a la prédica de hoy. La prédica de hoy va a ser un resumen de lo que veníamos aprendiendo los miércoles. Yo sé que a algunas personas los días entre semana les queda difícil por cuestiones de horarios y trabajo y atenciones que tienen que hacer en la casa, pero es importante este tema y lo he visto en otras congregaciones que cuando se les pregunta dudan y no están seguros de esta pregunta importante que nos tenemos que hacer y que alguna vez nos hicimos. La prédica de hoy es ¿cómo puedo entrar al cielo? ¿Cómo puedo entrar al cielo? La prédica de hoy es esa. Entonces, ¿ya terminaron allá? Okay. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tus tiempos son mejores que los nuestros. Y aquí estamos porque tú lo permitiste, Señor, de estar todos entre hermanos congregados, Señor, alabándote, adorándote, llenándonos de gozo, llenándonos de tu Espíritu, Señor. Te agradecemos, Señor. ¿Qué palabra hay más que agradecimiento, Señor? Gracias, Jesús. Gracias por tantas bendiciones, Señor. Padre, ayúdanos hoy a tener otra vez más oídos para oír, Señor. Oír tu palabra, Señor. Danos entendimiento y fortaleza, Señor, para poder estar atentos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cómo puedo entrar al cielo? Vamos a preguntarnos. Y yo sé que a algunos no les gusta participar, pero les pregunto, ¿cómo podemos entrar al cielo? A ver, no hay algo así, ¿no?, establecido en la Biblia, pero vamos a empezar a ponerlo un poquito más de acuerdo a la enseñanza de hoy, porque la Biblia lo establece bien claro. ¿Cómo puedo entrar al cielo? A ver, de los hermanos aquí, Eduardo, ¿cómo ve? Pues el hermano Santiago levantó la mano, así que ya. Por medio de la salvación, amén. Pues no hay una sola respuesta, obviamente, pues vamos a aportar cada uno su granito de arena. Hermana Diana, a través de Cristo, ahí va generándose el rompecabezas. Hermano Eduardo, no se ofenda, hermano. A través de Cristo Jesús, amén. Hermana Mari, ¿quería decir algo? No. Hermana Adriana, pues ya le ganó a varios. ¿Qué hacemos? Ahí de los misioneros, por la palabra de Dios, amén. Por la palabra de Dios, por medio de Cristo, por la salvación que da Cristo Jesús en su palabra, que es Cristo. Ahí va, ¿no ven? Ahí van. Por la evangelización, por predicar, por la gran comisión, por predicar la palabra de Dios. Fíjense que todo se van cruzando. Dijo, el hermano Santiago dijo por la salvación, la hermana Adriana le ganó a varios y dijo por Jesucristo. Entonces la salvación que viene por medio de Jesucristo cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando alguien viene y nos las predica y surge una respuesta de fe. Amén. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús. Ahí volvemos de vuelta a la salvación de la fe en Cristo Jesús. Fíjense, todo eso tiene una relación íntima y precisa. Es un rompecabezas que estuvimos hablando, ¿no? Pero hay una manera que Cristo respondió. Y yo pensé que en esta congregación, no, hermano, pues no haga trampa, hermano. No, pues aquí tenía unos caramelos, pero bueno. Pero Cristo respondió de una manera, y lo estuvimos aprendiendo en una serie que se llama ¿Cómo nacer de nuevo? Cristo dijo en Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí está la respuesta que dio Cristo. Lo que nosotros dijimos aquí es el proceso de salvación, el título que mencionó el hermano Santiago, la salvación que viene por medio de Jesucristo, de la palabra que dijo el hermano Quique, que escuchamos
por medio de la gente que nos viene a decir, porque generalmente o casi siempre Dios se manifiesta por medio de sus siervos, nosotros somos los siervos de Dios, todos aquellos que han nacido de nuevo. Cristo, fíjense, se salteó todo esto. Cristo podía haber dicho, oye, te tenés que salvar porque yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida, y lo dijo en otras ocasiones. Pero cuando un incrédulo que sabía de la Biblia, que era el líder de Israel, maestro de Israel, como dice el versículo 10, y no era cualquier persona, y era un religioso reconocido de su época, Cristo va directo a la yugular, va directo y dice, tienes que nacer de nuevo, se acabó. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. No puedes ir, no hay manera de que vayas. Ese es el momento cuando nosotros enfrentamos aquella vez. A mí me gusta que siempre usemos nuestra imaginación, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y espíritu vaya aquella vez o aquel pasaje de época en donde usted se enfrentó al Señor. Acuérdense de esa vez, acuérdense. Yo me acuerdo, y cada rato que me acuerdo, cuando estoy solo, no paro de llorar. ¿Por qué? Porque es increíble lo que hizo en mí. Y yo sé que también en ustedes. Entonces, acuérdense de esa vez cuando enfrentamos al Creador cara a cara. Hoy en día vemos en YouTube muchos testimonios, ¿no? Vayan y busquen testimonios de cristianos, de musulmanes, busquen los de musulmanes o los de los judíos, búsquenlo, o los de los hindúes, búsquenlo, van a ver. Hay cada uno impresionante, que no para, pues, ahí, no solo las hermanas, pues yo también he estado ahí con los Kleenex y no paraba, porque era impresionante el Espíritu Santo, cómo se mueve, es impresionante. En los lugares más recónditos, más lejanos, Medio Oriente, África, Asia, pues Oceanía, los más extremos lugares, más alejados, Cristo se está manifestando tremendamente, poderosamente. No hay otra manera de manifestarse de nuestro Señor Jesús. Pero también más por los tiempos que se avecinan y que ya nos han llegado. Estos son los últimos tiempos. Claro, Pablo también y Pedro dicen, pues ya somos los postreros tiempos. Así que desde hace 2000 años estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué cree que los apóstoles hace 2000 años no sabían los tiempos? ¿No entendían los tiempos? La revelación es progresiva, hermanos. Ellos sabían que Cristo iba a volver otra vez. Ya vino la primera vez y iba a volver la segunda. Como ya vino, ascendió y dijo que iba a volver, ya desde ahí se llaman los postreros tiempos. Ya después algún día estudiaremos Mateo 24 y 25, en donde vamos a ver que en esos postreros tiempos, pues hay unos postreros de postreros, ¿no? Y eso son lo que estamos viviendo. Hermanos, todos esos testimonios nuestros y de todos esos hermanos que viven en todos esos lugares, es cuando el apóstol Pablo también nos dice en 2 Corintios 12:2, dice, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios sabe. ¿Por qué lo dice? Y ese pasaje es espectacular cuando lo vemos en varios idiomas. Vemos cómo el apóstol Pablo no puede describir lo que él vio en el cielo, lo que él pudo experimentar en primera persona, el estar en la presencia de Dios en el paraíso, en el cielo. Es algo indescriptible, tan indescriptible como nuestro nacimiento de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es algo común denominador, de todas aquellas personas que alguna vez fuimos salvados por la fe, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Ese encuentro que tuvimos fue poderoso, porque así nuestro Señor es. Nuestro Señor no es un debilucho, no es un Dios, un semidios o un Dios más entre muchos. Es el único Dios y Él es poderoso. Y ese poder que tiene Él, cuando nos hizo hijos poderosamente. No nos hizo hijos debiluchos. No nos hizo hijos, que muy así como light, cristianos light, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Y eso nos confunde. Y a veces dices, ¿serán cristianos ellos?
pues no nos corresponde a nosotros juzgar. Dios, cuando nos dice eso, nos saca de muchos problemas, ¿sí o no, hermanos? Cuando nos saca de muchísimos problemas, porque luego el hombre le encanta ponerse en el lugar de juez, ¿sí o no, hermanos? Nos encanta. Pero por eso Cristo nos dice, no te pongas en el lugar de juez, ponte en el lugar de siervo, de hijo mío, de discípulo, ponte a hacer lo que yo te digo. El juez soy yo, dice Dios, no somos nosotros. Pero sí, vemos que el cristianismo de ahora es muy light, cree en un Dios no tan poderoso. No lo dicen de esa manera, no dicen, yo creo en Dios también, yo creo en Cristo. Ahí nos encontramos ahora que vamos a ir a evangelizar muchos de aquí. Van a ver, todos creen en Jesús. ¿En qué Jesús creen? ¿En el poderoso Jesús que en verdad es el creador del cielo y la tierra? ¿O en algún Jesús a la medida? ¿A la medida de quién? Pues de cada uno. Por eso, cuando no cumple Jesús, Dios, lo que él pensaba que pues era poderoso, pero mira, no me sanó mi hijo se fue al cielo, pero yo pedía que lo sanaran. Oye, pues quebré el negocio, yo quebré varios negocios, hermanos, no se piense. Es difícil quebrar negocios, se dice fácil, pero cuando se vive difícil. Ahí andaba, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto? Y andaba ahí lloriqueando, pues como un cristiano bebé. Entonces, pues Dios habla poderosamente y Dios nos va guiando. Dios es poderoso y Dios sabe qué tiempo es mejor para nosotros que nosotros mismos. Aunque nosotros pataleemos y le digamos que no. Sí, ese cambio, volviendo al cambio que nos provocó ese encuentro con Jesús, es impresionante. Tan maravilloso como la misma persona que nos encontró aquella vez. Es un cambio de vida, de naturaleza total. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos explica en 2 versículos, hermanos, que son los versículos que muchas veces nos tienen que servir de guía en nuestro caminar, en nuestro andar por fe. Es 2 Corintios 5, 17, yo sé que algunos ya lo memorizaron ese versículo, y Gálatas 2:20. Son 2 versículos impresionantes, que cuando uno los lee, los vuelve a leer, y los vuelve a leer, y cuando se siente débil, porque todos los días el enemigo nos ataca, ¿no? Y nuestro corazón también ahí nos lleva a otros lados. Pero cuando leemos estos 2 capítulos, no nos dejan indiferentes. Nos dice, 2 Corintios 5, 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas, esa es la palabra clave aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué? Todas son hechas nuevas. No queda nada antiguo, viejo del viejo ser. Eso dice el apóstol Pablo. Y en Gálatas 2:20, Gálatas es una epístola, una carta de Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Gálatas, que trata con la religiosidad, los judaizantes, los religiosos, los que se creen que saben de la Biblia, pues a ellos los trata, ¿no? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Impresionantes palabras. Cuando a la mañana nos podemos orar, yo estos 2 versículos siempre los leo, casi siempre que puedo los leo en ese momento, porque es un momento de intimidad, ¿no? Y cuando leo estos versículos, pues no me queda más que otra vez confesar, ay, perdóname Dios, la regué aquí, la regué allá, tú entregaste tu amor, y yo digo que vivo crucificado junto a ti, pero siempre me bajo de la cruz. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Eso es lo que pasa muchas veces. Un encuentro verdadero con Jesús, eso es lo que nos hizo a nosotros experimentar, donde el corazón nuestro, que estaba, ¿qué? ¿En qué condición estaba? Pecaminosa, pero fue humillado ante la magnitud de tal encuentro, de tal persona que yo iba a encontrar. No me puede dejar indiferente, nunca, jamás. Estos 2 versículos que acabamos de leer nos confrontan y ya no vivimos como que ese encuentro con una persona más que por ahí. ¿Alguna vez ustedes se habrán encontrado con una persona importante? ¿Alguien de aquí se encontró con... yo me encontré con, no sé,
una persona bien importante. Estoy hablando importante en términos de aquí, del mundo, ¿no? O sea, famosa. Yo una vez, pues, me encontré con un futbolista ahí en una playa. O sea, oye, ¿qué onda? Y me empezó a decir, argentino, futbolista. Entonces, pues me encontré con él, pero el encuentro con él fue, y después... y hasta me estaba olvidando hasta preparar esto, porque yo, ¿por qué me encontré importante con nadie? Bueno, pues ahí con el presidente de LG Electronics, pues una persona, sí, famosa, pues sí, aparece en periódicos de negocios por ahí. Con él sí, una vez me encontré ahí, me vino a regañar. Pues, o sea, pues me dijo de todo, que no doy los resultados y bla, bla, bla. Mientras me escupía, tipo escupía, porque sí saltaban así, yo estaba enfrente. Y yo no me podía lavar, yo estaba así y me estaba lloviendo. Entonces, sí, de eso no me olvido, porque sí pero bueno, pues si alguna vez nos encontramos con alguien, pues así. Pues la primera vez que salimos ahí, que me invitaron, que vi al pastor Chuy, pues me acuerdo que mi hijo, lo llevé a mi hijo. Digo, ay, el pastor Chuy en carne. Ay, hijo, déjate. O sea, y yo lo sentí muy emocionado. ¿O no estabas emocionado todavía? Sí estaba emocionado. Después cuando el pastor le dijo, oye, mira, tienes que hacer esto así. Estaba, O sea, sí, yo entiendo, o sea. Pero esa es la reacción que tenemos. No es un encuentro con personas, hombres como nosotros, que tienen cierta trascendencia en esta vida temporal, en donde pues sí, nos impacta en cierto sentido, algunos más o menos, pero la analogía ya saben, hermanos, a cuál voy, ¿no? El encuentro con Jesús no se puede comparar con eso, no es temporal, es eterno, ese cambio del espíritu es poderoso, no es un cambio incremental, ¿sí me entienden cuando yo digo incremental? Oye, me volví un 40% mejor persona, mira. Moralmente estoy a un 27% mejor. Y me dice mi esposa que ahora soy un 10.5% más cordial. O sea, no, pues en términos de negocios dice, wow, bueno, pues va bien, palomeado. Pero en términos de nacido de nuevo, eso no cuadra. Eso no es. No es ser mejor hombre, mejor trabajador o mejor empresario, o un chico o una chica más bueno, bonito y barato. O sea, no se trata de eso, hermanos. Quiero dejar este punto bien aclarado, anclado en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando hoy la palabra de Dios. Si algún día Dios me llega, porque me va a preguntar, de cuando predicaste, si este punto no lo checaste bien, pues me va a reclamar. Y yo no quiero irme de él avergonzado. Yo no quiero alejarme de él avergonzado. Yo quiero decir que le dije a los hermanos lo que era, o sea, lo que era. ¿Qué era? Que es un cambio completamente radical. Todo es hecho, ¿qué? Nuevo. Miren, la analogía es simple. Si le venden un carro como nuevo, usted va a la agencia, ¿no? Va a la agencia, pero ve el carro y ve óxido en la carrocería. Ve llantas desgastadas, el interior con rayas, manchas. ¿Será nuevo? No es nuevo. Lo pueden mejorar, encerar, limpiar. Pero ese carro no es nuevo. De lo que se está hablando aquí es tirar el carro viejo, tirarlo completamente, echarlo a la basura, desecharlo, llevarlo al yonque y comprar un modelo 2019. Esa es la analogía con un carro. Es una simple analogía, pero nos dice bien claro de que no se puede mejorar al carro que estaba antes. Es un cambio total, hermanos. Yo estaba yendo al sur y ahora me voy al norte. Todo lo que vivo ahora está en esta vida pasajera hasta que esté otra vez frente a frente con el Creador, con Jesús. Lo voy a vivir andando en la fe en Él, en el Señor Jesucristo. Ese andar a veces es difícil, sí. ¿Hay aflicciones? Sí. Pero si no estoy andando en la fe, en Cristo, en la palabra, retroalimentándome con la palabra del Señor, alabándole aquí como y en la casa y en la oración diaria, voy a terminar alejándome de esa fe. Ese es el engaño de estos últimos tiempos, hermanos.
Porque ¿de qué se vale saber que estamos viviendo los últimos tiempos si el enemigo nos tiene engañados con esas falsas doctrinas? Si no estamos, por eso estamos un domingo aquí, por eso los miércoles estamos ahí. Y yo me congrego también los viernes, aquí junto al hermano, y otros días. Sinceramente, todos los días, como hoy, ahorita, en la alabanza, ¿cómo nos gozamos? ¿Cómo nos gozamos? Y si estaría en casa, pues no lo estaría de esa manera. Quizás tomaría un tiempo, estaría orando un rato, pero no es lo mismo que estar aquí una hora. Nos obliga a veces estamos así, ay, siento los pies cansados, me voy a sentar. Ay, pues ni la hermana se sentó, pues ¿qué hago yo? ¿Cómo que yo me voy a sentar? Si la hermana y la hermanita y los niños hasta están así, ¿yo qué voy a estar haciendo sentado? Yo también. Dios, dame el poder, dame la fortaleza, y ahí estoy alabando. No, eso es congregarse, eso es estar entre hermanos, orando uno por otro, pero también nos vamos empujando. Pero cuando andamos solo, como lo dije la otra vez, el soldado que anda solo, ¿qué pasa con ese soldado? Lo terminan matando, lo termina devorando el león, lo termina herido allá, apartado. Pero los soldados que están juntos, todos juntos, con el escudo bien puesto, en el mismo ritmo, en la misma palabra, con el misma voz de bando, estos soldados están fuertes, firmes en Cristo. Y así se vive esa vida, renovándonos diariamente con el Espíritu Santo que Dios está morando en todo nacido de nuevo. El Señor dice, esta es mi casa de oración. No venimos aquí a ¿qué? A hacer iglesia, entre comillas. Somos cada uno de nosotros templo de Dios, como dice en 1 Corintios 3:16. Yo le digo 3:16, es fácil de memorizar porque decimos 3:16, sabemos Juan 3:16, ¿no? Pero 1 Corintios 3:16 dice que ustedes, yo, todo nacido de nuevo, somos templo ¿de quién? De Dios. Que el Espíritu de Dios mora ¿en quién? En nosotros. Eso es un versículo impresionante que también nos da mucha fortaleza espiritual en el caminar diario, en el andar diario en la fe. No sabéis que sois templo de Dios. También para los que son bien viciosos, ¿no? Cuando compartimos, oye, está bien fumar, está bien tomarse unas copas, está bien drogar. No, drogarse nunca nos preguntan, pero sí nos preguntan con tomar y fumar. Algunos pseudo cristianos, y yo les digo este versículo, ¿no? Tú eres templo de Dios. ¿Acaso si Dios estaría aquí presente, tú estarías, ¿qué onda, papá, jefecito? ¿Qué ha habido? Es todo cool. O sea, no andaría así, no andaré con un traguito aquí en la mano. ¿Quiere uno? ¿De ser uno cargadito o pintadito? O sea, no estaría así. Andaría con el temor de Dios, y estaría arrodillado, de perdido, mínimamente arrodillado, con la frente clavada en el suelo, a los pies del Señor, como cantábamos en la alabanza. No venimos aquí a socializar como un club social, como en tantas iglesias nos encontramos. Mucho menos venimos a cumplirle a Dios. No, pues yo me salvé, porque también esta es una manera errónea, ¿no?, de interpretar al Señor. Ay, le tengo que cumplir al Señor, porque si esa manera predomina en nuestro cristianismo, terminamos agotados, hermanos. Esa es la consecuencia de decir, yo le voy a cumplir a Dios. Órale, sí lo voy a cumplir. Porque eso conlleva a decir, yo puedo por mis propias fuerzas poder agradarte a Dios. Pero la doctrina dice que no se puede por nuestras propias fuerzas agradar a Dios, como en Isaías 64. Pero vemos que nosotros, como dice en Juan 4:24, ¿qué dice en Juan 4:24? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad, es necesario que adoren. Ahí dice una palabra importante. Siempre fíjense el contexto, quién lo dice a quién, en qué momento histórico o situacional de esa época, y qué verbo utiliza y qué adjuntos al lado del verbo. Es que dice necesario. Si vas a adorar a Dios, si vas a ser seguidor de Cristo, es necesario, imperante, obligatorio que le adoren. Y a eso vinimos hoy. Amén, hermanos. Entonces venimos a gozarnos a Dios, a agradecerle todo eso que venimos. Todo eso es parte ahora ya de nuestra vida cristiana. A escuchar por medio de su palabra, las Biblias,
sus propósitos que dicen, muchos cristianos dicen, ay, yo no sé qué propósitos tiene de mi Dios. Pues lee la Biblia, ahí está. En la Biblia, tú abres la Biblia en cualquier lugar y lees 2, 3, medio versículo y vas a encontrar algún propósito de Dios en tu vida, en mi vida. Siempre es así. La Biblia se manifiesta poderosamente en nuestras vidas cuando uno se acerca a Dios realmente en forma humilde. Dios habla por medio de su primera revelación que está en la Biblia. Segundo, pues otras revelaciones también creemos nosotros en casa de oración. Pero principalmente, ¿por dónde? Por la Biblia. No hay otra manera. Sí hay otras, perdón, pero esta no hay otra manera más importante que la Biblia. Hoy vemos el caso de Nicodemo, un religioso, un principal de los líderes de esa época. Y vamos al pasaje en sí. Es San Juan 3.1, vamos a leerlo 3.1 al 15, amerita. ¿Lo tienen? Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos en el versículo 4, que Nicodemo lo reclama, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo y todo? Y la gente lo malinterpreta diciendo, pues este no lo entendió, no le sacó la onda. Pero ya lo habíamos visto en el miércoles pasado, o en el antepasado, que era que él estaba diciéndole, oiga, neta, es imposible humanamente hablando que yo pueda hacer algo para satisfacer la justicia de Dios. No puedo hacer nada. Nicodemo sí entendió lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús fue directo también a la yugular. Él sabía, ay maestrito bueno, ay maestro, tienes que nacer de nuevo. Tú quieres ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Se acabó lo otro, punto y aparte. Y Nicodemo se quedó, ¿qué onda? Y todo lo que hice durante tantos años, décadas, era una respuesta que le atormentaba en gran manera. Tantos años de religiosidad echados a la basura por una sola palabra del gran maestro. Todo lo que sabía Nicodemo, por méritos, por religión, por ceremonias, por rituales, por cumplir ciertos estándares de moralidad, todo eso echado a la basura. Entonces Nicodemo escucha por primera vez en su vida que Dios tiene que hacer algo en su espíritu, que es una obra de creación y que viene ¿de dónde? De arriba, y que no participa él en lo más mínimo. No participamos. De hecho, esa es la alegoría, la analogía que hace el Señor. Como naciste de tu mamá en la carne, tú no participaste. Tú dijiste, yo quiero nacer el 15 de junio en una mañana placentera, pero si no está placentera mamá, pues me nazco un día después. Nadie lo planeó. Yo quiero ser rubio, con ojos celestes. Pues no soy rubio, salí coreano. Si salía rubio con ojos celestes, pues iba a problemas con mi familia. Pero fíjense, así salí.
Así salí. Yo no lo planeé. Yo no dije yo quiero ser así, yo quiero tener así, yo quiero medir. No se planeó nada. Nada tuvimos que ver con nuestro nacimiento carnal, nada tenemos que ver con nuestro nacimiento espiritual. Más abajo Jesús le recrimina, oye, tú eres maestro de Israel, tú eres el mero bueno, el que enseña a todo el pueblo, el más inteligente de los maestros, de los rabís en Israel, y no sabes esto. Era inexcusable, fíjense bien, la palabra es inexcusable, o sea, no tenía Nicodemo excusa, estando en esa posición de maestro de todo Israel, que no sepa entender el nacimiento espiritual. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo en este pasaje. ¿Cómo puede ser? Era inexcusable, ¿por qué? Porque estaba esta doctrina del nuevo nacimiento, del nuevo pacto, ¿en dónde? En todo el Antiguo Testamento. Pero Jesús, como buen maestro, le iba a dar, ¿qué? Dijimos, 2 ayudas. ¿Cuáles son las 2 ayudas que dijimos? A ver, de los que vinieron el miércoles. La primera estaba en el versículo 5. Y la segunda ayuda que le iba a dar Jesús a Nicodemo, porque Jesús es bueno, es del versículo 6. En el versículo 5, la primera ayuda de Jesús a Nicodemo era el agua y el espíritu. El agua y el espíritu. No, el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Más claro imposible. Agua y espíritu, le dice. ¿Qué le recuerdo le trae aquí? Agua y espíritu. Es importante aquí. Muchas veces se habla del bautismo. Muchos cristianos dicen, no, el agua es el bautismo como cristiano. ¿El bautismo salva o no salva? A ver. No, muy bien. Aquí todos bien enseñados, El bautismo no salva, nomás es una confirmación. Hago público que yo soy nacido de nuevo, que yo quiero ser nacido de nuevo, o ya soy nacido de nuevo. Entonces lo hago público y le digo a todo el mundo, así me voy. Vieron que es una analogía, ¿no? Me sumerge el viejo hombre y nace el nuevo hombre. Es solamente eso, es una ceremonia en donde yo le digo a todo el mundo, soy nacido de nuevo, a la congregación. Grande Jesús, grande mi Dios que me hizo nacer de nuevo. Es todo eso. Acá el agua y el espíritu es importante y está impreso en todo el Antiguo Testamento. Vamos a ir bien rápido porque el tiempo apremia, pero vamos a demostrar que estaba en gran parte del Antiguo Testamento. En Ezequiel 36, 24 al 27, ahí está primeramente bien claro. Ezequiel 36, 24 al 27. Dice Ezequiel 36, 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¡Wow! Más específico imposible. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. ¿Vieron? Como ahí de vuelta. Vean quién está hablando. El verbo, el predicado, el sujeto. ¿Qué dice? Primero es yo, Dios. Yo voy a hacer. ¿Sí o no? Yo los voy a limpiar, yo los voy a lavar, yo voy a poner espíritu nuevo en su corazón. Eso es yo voy a cambiar ese corazón de piedra a uno sumiso a mí. Y tercero, al final cambia el sujeto. ¿Quién cambia? A ustedes. Ya les di mi Espíritu Santo, ya mora en ustedes y ahora ustedes pónganse a jalar, a moverse. Eso es lo que está diciendo. Anden en mis estatutos, guarden mis preceptos, pónganlos por obra, ámense unos a otros, oren unos por otros, congréguense, adórense juntos, amontónense y adórenme juntos. Háganse, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen aquí en México? Háganse bolitas, ¿sí? Y adórenme. Ya está diciendo que nosotros nos pongamos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya nos dio a alguien poderoso, a Él mismo, el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ya no hay excusas. ¿Cómo tener excusas teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros? Ay Dios, yo no puedo. Ay, yo creo que me mandas a hacer esto, pero yo no puedo porque
Es como decir, tú no eres poderoso, Dios. Tu poder, pero yo estoy aquí. Pues sí, pero como que no eres poderoso. No, pues en mi vida actúas en forma no tan poderosa. Entonces, por ende, yo tengo fe en ti, pero no eres tan poderoso como pensé. Si eres Dios, me consta. Me cambiaste, soy cambiado. Pero como que no eras tan poderoso como yo pensaba. Pero bueno, ahí después hacemos cuentas cuando esté en el cielo. Pero ahorita, por ahora, esto es lo que te puedo dar. Hasta aquí. Eso es, hermanos, es una falacia. Dios es poderoso, es todopoderoso, ya mora en nosotros, como dice el pasaje. Ese es el nacimiento de nuevo. Y teniendo a Dios morando dentro de nosotros, somos más que vencedores. Ahí somos más que vencedores. Cuando estamos con esa seguridad y cuando caminamos y andamos en sus estatutos, guardamos sus preceptos y pongamos por obra todo lo que Él nos dice. Amén, hermanos. Ahí está el agua y el espíritu. Una simple referencia a la creación, a la obra de regeneración que Dios hace por su propia voluntad en el corazón del pecador. En este pasaje está prometiendo, fíjense, no solo hacerlo de forma individual, con cada uno como nosotros, y a los judíos y a los gentiles, o sea, nosotros, sino también en algún día en el futuro, hacerlo en toda la nación de Israel. Que son las cosas que se están empezando a cumplir. Hasta el final del pasaje vemos que dice, andéis en mis estatutos, guardéis y los pongáis por obra. Es una clara referencia a que una vez de recibir ese regalo inmerecido y ese poder de Dios morando en nosotros, nos tenemos que empezar a jalar en el ministerio de Dios. Es importante eso, hermanos. Otra versión dice, vivir sus leyes, obedecer sus reglamentos. Pero fíjense más abajo ahí en Ezequiel 36, en el versículo 28, dice, vosotros, y aquí está el culminar de lo que Dios quiere, vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ahí está el terminar. Todo tiene un fin, que es el reino de Dios. En el reino hay un rey y hay unos súbditos, en este caso nosotros. Pero para ir al cielo, para ir al reino de Dios, al paraíso, pues tenemos que ser ciudadanos de ese reino. Por eso dice que el nacimiento de nuevo, aquí en Ezequiel, no estoy hablando de Juan 3, hermanos, estoy hablando de Ezequiel. Fíjense, en el Antiguo Testamento, vosotros me seréis por pueblo. Ya después de haber nacido de nuevo y estar en la carrera, como dice el apóstol Pablo, bueno, ya me seréis por pueblo y yo por Dios. Y este es el reino de Dios. Eso, ya tengo el pasaporte que me dice, tú sellado, ya puedo ir al cielo. Soy ciudadano del cielo. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Fíjense, nomás no lo voy a mencionar, pero para que lo anoten y sepan que está impregnado en todos los pasajes que los rabís y los maestros de Israel memorizaban. De ellos no era que, eso, como ahora a nosotros nos cuesta memorizar, ¿no? Pero en esos tiempos la vida era más lenta y había más chance, se me hace, y también había más fuego, es verdad. O sea, porque criticamos a los judíos porque no entienden que Jesús es el Salvador, el Mesías, porque no están bien tontos. ¿Sí o no? A veces nos ponemos en esa situación media soberbia, pero bueno, después leemos Romanos que pues hubo obviamente un ocultamiento parcial, ¿no? De ellos, del entendimiento de ellos. Pero vemos aquí en Ezequiel 11, 19 y 20, Ezequiel 11, 19, también dice lo mismo, les daré un corazón, un espíritu nuevo, lo pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra. ¿Y para qué? Para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan. Ahí está. Y me sean que por pueblo. Es como un resumen de después lo que iba a decir en Ezequiel 36, ¿sí o no? Después en Jeremías 24:7. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo. Otra vez, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ahí está, otra vez, el lenguaje del nuevo pacto, del renacer en el Espíritu por medio de la gracia, la obra salvadora de Dios. Esta es la recreación de Dios, nuevo corazón, nuevo espíritu lavado, limpiado. Jeremías 31 al 33. Ahí también habla otra vez el lenguaje del nuevo pacto.
He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y por Israel el pacto nosotros también lo agarramos. No como el pacto que hice como antes, dice, y dice que les da ese nuevo pacto, donde vamos a ser la esposa de Dios. Más abajo, lo mismo. Dios está diciendo, estoy creando nuevas personas. Hermanos, vamos al Salmo 51, el Salmo en donde David está confesando sus pecados. David era un hombre, como dice la Biblia, conforme a quién, al corazón del Dios, pero asesinó premeditadamente y adulteró. Mala persona, mala acción. Pero ¿qué hizo David? Miren este salmo, este sí lo voy a leer todo porque de esto es la vida de un cristiano. ¿Cometemos pecados? Sí. No practicamos el pecado, cometemos pecados, pero esta es la manera. Fíjense cómo David habla, fíjense cómo el lenguaje del nuevo pacto, del nacimiento nuevo, aquí se ve. Ten piedad, Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En otras palabras, borra ¿qué? Mis pecados. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. ¿Contra quién pecó? Solo contra Dios. Después esto es una parte importante de la doctrina del pecado, en donde nosotros, el pecado es siempre contra Dios. ¿Está bien? El pecado es contra Dios. Cuando yo cometo una maldad, una iniquidad contra mi hermano, ¿qué dice Jesús? Que primeramente me ponga a cuentas con él y después vaya me presente ante Dios. Esto no es que yo confiese mis pecados ante él. O sea, contra hermanos no hace falta, ¡ay, que me confieso ante ti, hermano, que te come! No hace falta. Oye, discúlpame, hice esto, pensé esto, te hice esto, yo creo haberte dañado, perdóname, discúlpame. La regué totalmente. Estuve mal. ¿Y qué va a hacer el otro hermano? Que siempre la culpa es compartida, ¿sí o no? A veces más para aquí, más para allá, pero al fin y al cabo, el otro hermano, ¿qué va a hacer? Pues lo va a perdonar. Esa es la manera, ¿no? de renovarnos en el espíritu diariamente contra hermanos. Pero con Dios, ¿qué es? Como está haciendo el rey David aquí. Confesar, contra ti, y solo contra ti he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Ahí está, hermanos. Después, más abajo en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense de la manera. ¿Es posible que Dios nos quite el... No es así Dios. Pero Él ora de una manera de que como si fuese Él un incrédulo, un no regenerado. Así se humilla ante Dios. No merezco tu piedad, no merezco tu santa gracia. Así, de esa manera está orando David ante Dios, porque él sabe de la magnitud de su pecado. Está tan arrepentido que así está orando, avergonzado. Nicodemo, este salmo, fíjense, este salmo de David del 51, Nicodemo, les puedo asegurar, después cuando vayamos al cielo le preguntamos, pero les digo que Nicodemo lo sabía de memoria, se los puedo asegurar. Es uno de los que los rabinos judíos se memorizan, el Salmo 51, pero todo el Salmo 51. ¿Y cómo estaba él entonces engañado en la mentira de Satanás de que él podía hacer algo para salvarse? Cuidado, hermanos, con las religiones inventadas por el hombre. Esta es la primera pista de Jesús a Nicodemo. Y la segunda, dice en el versículo 6, que lo que es nacido ¿de qué? De la carne, ¿qué es? Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usando un poco de razonamiento aquí, hermanos, Jesús le estaba diciendo que lo que es de la carne produce, ¿qué produce la carne?
más carne. A veces decimos, pues hermano, es bien obvio eso, la carne es carne, sí. Pero la carne produce más carne. La carne no puede producir algo espiritual. Eso es importante, hermanos, estar conscientes, porque a veces decimos, ay, ¿por qué esa persona es tan buena? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Por qué mató a esa persona? ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué hizo esto? Porque la carne produce más carne. No hay otra cosa que la carne produce. No puedes llegar, fíjense hermanos, no puedes llegar de la carne a lo espiritual. Nunca. Jesús le estaba imputando la falta de entendimiento de lo que es esta doctrina del pecado en el Antiguo Testamento. La imposibilidad y la renuencia del pecador de hacer el bien. Nicodemo, como era el maestro de Israel, no entiende de la salvación del nuevo pacto por el lavamiento de regeneración, el lavamiento a través de la palabra y el recibimiento del Espíritu y el nuevo corazón recibido. No lo entiende, no lo entiende, por eso Jesús le reclama. Está escrito en todo el Antiguo Testamento, tú lo recitas de memoria y no lo entiendes, Nicodemo. ¿Cómo no entiendes que la carne solo puede producir carne? Es todo. Vamos a Génesis 6 rápidamente. Dice ahí en Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu, Dios está hablando, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es ¿qué? Carne. Aquí Dios está diciendo, yo creé el tiempo y el tiempo se va a acabar. O sea, no va a ser para siempre esto de que ustedes todo el tiempo ustedes se me van a seguir revelando porque son hechos de carne. Esa palabra carne, ciertamente el hombre es ¿qué? Carne. Esa carne es la misma palabra que Jesús usó en Juan 3 con Nicodemo. Es la misma, absolutamente la misma. Esta es la misma palabra de lo caído, lo corrupto, lo pecador. En el versículo 5 vemos que lo que produce la carne, ¿qué dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. De continuo solamente el mal. Esa es la doctrina del hombre pecador. El hombre, la carne produce esto, de continuo ¿qué? El mal. Por eso Dios puso un tiempo, dijo, hasta aquí la voy a hacer. Aquí por agua bye, y aquí por fuego bye. No queda de otra. Pero yo les voy a dar la salida, y va a ser una salida gratis. Gratis, no les voy a pedir nada a cambio, nada a cambio, nomás que respondan a esa palabra con fe. Respóndeme, porque esa palabra mía no te va a dejar indiferente, no te puede dejar indiferente. Tienes que responder con ¿qué? ¿Con fe o con no fe? Es la única manera. Noé, ¿qué dice? Fíjense, Noé en Génesis 6:8 dice, pero Noé halló ¿qué? Que halló gracia. Ahí está, muchos hermanos están confundidos. Dicen, no, porque antes en el Antiguo Testamento te salvabas por la ley y ahora en el Nuevo te salvas por la gracia y por medio de la fe. Mal, confundidos. Aquí está, Noé halló gracia. Y se ve después la historia de la vida de Noé. Pues ahí se ve que se emborrachó, ¿no? Muchos de esos cristianos que así piensan, dicen, oye, Noé se emborrachó, no era que estaba mal tomar. Pues a eso es lo que vamos, a eso es lo que dice en Génesis, lo que estamos leyendo. Fíjense, en Génesis 8, capítulo 8, ya vamos a terminar, hermanos, denme 5 minutos más. Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar, ¿a quién? A Jehová. Fíjense, edificó un altar. ¿Qué significa edificar un altar? En el Antiguo Testamento significa decir, yo soy un pecador, yo he pecado. Noé era un justo, pero era un justo en la carne, era un justo pecador. O sea, él lo primero que hace al bajar del arca, ¿qué hace? Hoy vamos a pedir perdón de lo que hicimos durante los 150 días ahí metidos, el año metido ahí adentro. Oye, pues le grité a mi esposa y le dije a mi hijo tal cosa. Mi nuera me está diciendo algo que la ovejita ya no sé, ay, ya lo que sea tu ovejita, que la ovejita le dice así. Y cometió muchos pecados, Noé. Entonces bajó, ¿y qué hizo? Lo primero que hizo fue primeramente agradecer a Dios, y también el altar significa el recibir el pecado, del pecado recibir ¿qué?
de vuelta, ¿no? La justificación de Dios. Eso Noé nos muestra bien claro. Y en el versículo que sigue, Dios lo dice directamente en el 21. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Malo, ¿desde dónde? Desde siempre, desde que era niño. Era malo. Nada cambió. Nuevo y Antiguo Testamento siempre es igual. Siempre es por la gracia de Dios, por medio de la respuesta que le dimos a esa palabra de salvación que está en la Biblia. No hay otra manera. Y Nicodemo sabe de todo esto. Claro que lo sabía Nicodemo. Claro que leía estos versículos, Génesis 6. Y sí leía el libro de Job. Fíjense, el libro de Job que dice Job. Job también lo entendía bien claro. Dice Job 14:4, ¿quién hará limpio lo inmundo? Hablando del hombre, ¿no? Nadie, dice, nadie. Es imposible. Elifaz, su amigo ahí, el amigo que no era tan amigo, pero que lo andaba dándole duro. Elifaz, ¿qué dice en Job 15:14? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Bien claro. Todo el Antiguo Testamento nos dice que el hombre, el corazón del hombre es malo desde su juventud, desde el nacimiento. Job 25:4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un ¿qué? Un gusano. El Hijo del Hombre también gusano. Fíjense, gusano. A algunos cristianos les ofende. Dicen, no, Job porque andaba bien triste dijo eso. Esta es la palabra de Dios que nos está diciendo la condición del hombre. Tanto Job como sus amigos sabían de la doctrina del pecado que mora en el hombre, en nosotros. Como Jeremías 17:9. Todos lo sabemos eso. El corazón del hombre que es engañoso y perverso. A algunos les resulta un poco duro. Ay, hermano, ¿eso es duro? Pues palabra de Dios. Yo no estoy inventando nada. Lo dijo el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios. Y dice que el corazón del hombre que es bueno, es inocente. No, es engañoso y perverso, dice. Le da duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza. Luego Pablo, fíjense, para que vean. Pablo en Romanos confirma mucho de lo que en el Antiguo Testamento hay. Para que vean, no, pero eso no lo confirmas nada en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver que Pablo lo confirma bien claro. En Romanos 7:18 dice, Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, está hablando de él como ser carnal, ¿no? Que vive en la carne, no mora el bien. Porque el querer, miren, el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien, dice, pero no era hacerlo. ¿Quién hay dentro de los hermanos en Cristo, del Nuevo Testamento? ¿Quién hay que hizo más cosas por la obra de Dios que el apóstol Pablo? No hay. No hay. Ahí lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y él está diciendo, pero no el hacer el bien. ¡Wow! Tremenda humillación propia que se está dando él mismo. Pablo, el fariseo, miembro del Sanedrín, era mucho más joven que Nicodemo, pero lo entendió perfectamente. Y tal es así, que esto lo anotan para que ya algunos lo saben, Romanos 3:10 al 18. Ahí da una seguidilla del hombre es malo, el hombre es perverso, el hombre es engañoso. Romanos 3:10 al 18. Y está citando Salmos, Isaías, y uno tras otro, como una ametralladora, pa. Está confirmando lo que el Antiguo Testamento habla de la condición del hombre. Cada uno de estos pasajes tomados del Antiguo Testamento tratan de lo malvado y perverso del corazón que mora en nosotros. Ese es el corazón nuestro. Nunca, jamás puede ser ningún ser humano justificado delante de Dios. Ahí dice en Romanos 3:20 y 21. Nada. Jamás. En Isaías, esta cita es importante, Isaías 64:6, ¿qué dice? Estamos todos, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, estamos, ¿qué dice? Todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos,
Y nuestros pecados nos arrasan, ¿cómo? Como el viento. Nos arrasan, como el viento de ayer, nos arrasan. ¿Hay que agregar algo a esto? Pues nada. Es una denuncia clara a todas las religiones que hay. No se puede hacer nada, nada. Nicodemo, por eso yo les dije recién, lo vamos a ver en el cielo. Porque la Biblia dice, no porque yo pienso o creo. Después en Juan 7 y en Juan 19 vemos cómo Nicodemo empieza a defender a Cristo y empieza a cambiar. ¿Y quién fue a buscar? ¿Quién bajó el cuerpo del Señor? José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo estaba ya nacido de nuevo. Él estaba vendando el cuerpo de su Salvador, del Señor. Imagínense, pónganse de vuelta a imaginarse ustedes, yo vendando al Señor ahí, abajo de la cruz. Su cuerpo molido, deshecho, lleno de sangre. Y yo limpiándolo y dándole ahí con la venda. Es algo impresionante. Yo la verdad cuando llegue al cielo voy a tratar de preguntar esas cosas. Oye, ¿qué sentiste, Nicodemo? Wow, wow. Mi respeto, porque él ahí demostró valor. Ya era nacido de nuevo. Él al ponerse ahí, a hacer eso, al pedir el cuerpo de Jesús, le estaba diciendo a todos sus amigos religiosos, yo soy cristiano. Yo ahora creo que Él es el Mesías. Yo no creo que es un maestro, un profeta. Él es el Mesías. Él es el Salvador, Jesús. ¿Y qué pasó con Él? Ya después vemos en los escritos, que no están en la Biblia, que fue muerto a pedradas. Quedó en la pobreza total. Expulsado del Sanedrín, expulsado de Jerusalén. Murió en la pobreza total. Pero ¿qué pasó con él? ¿Perdió qué? Todo. Todo en este mundo. ¿Y qué ganó? Todo en ese mundo. ¿Pues sí o no, hermanos? Eso es lo que pasó con Nicodemo. Esto nos demuestra que la vida de un cristiano es diferente en cada caso. Todos somos diferentes, como nuestros hijos son diferentes, cada uno de ellos también. Todos tenemos una vida que Dios quiere que hagamos, un ministerio que Dios quiere que cumplamos. Recién estaba hablando la hermana Mari de que estaba compartiendo. Dios la puso ahí a compartir a una persona. Ella ya sabía, estaba preparada porque tenía cierta enseñanza, venía los miércoles, venía esto, y leía la Biblia, oraba a Dios todos los días y ya estaba preparada para poder compartir en ese momento específico por esa alma y esa familia. Eso es gloria a Dios. Eso es lo importante y esa es la manera usada. Es gloria a Dios. Padre, gracias porque me usaste en este momento tan difícil para René y para su esposa que se quiso suicidar. Gracias y gloria a Dios. Y sígueme usando, Dios. Yo no sé cómo me vas a usar. Yo no sé. No me va a gustar, sí. Ayúdame que me guste. Porque a veces, muchas veces, no me gusta. Ayúdame. No tengo tiempo, estoy cansado. Dame fortaleza. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios poderoso. Fortaléceme. Y yo voy a hacer lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que tú desees. ¿No imaginan lo que decía al final de Ezequiel? Tú ya pon por obra todo lo que ya te dije. Ya no hace falta. ¿Qué pasó entonces? Dios bajó de arriba como con nosotros y le dio una vida nueva a Nicodemo, como a nosotros también nos la dio en algún momento. Hermanos, ¿qué podemos hacer entonces? Juan 6:37. Juan 6:37, como último versículo ya. Dice, Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá de mí. Dice, y al que a mí viene, fíjense bien, al que a mí viene no le echo fuera. Si vamos a Jesús con corazón humilde, contrito, humillado, Él jamás nos va a echar afuera. Esta es promesa de Dios. Y ya la vivimos algunos cuando estuvimos frente a frente con Cristo aquel día que nacimos de nuevo. Y los que no tienen esa seguridad, pues vaya, no le va a echar afuera. Como el publicano en Lucas 18 dice, Dios ten misericordia de mí, un pecador. Esa es la única manera. Cuando sabemos de nuestra naturaleza como hombres, de pecador, que nunca vamos a poder salvarnos por nosotros mismos, ya Dios va a empezar a hacer algo en nosotros. Ya Dios va a hacer lo que ustedes dijeron al principio, salvarnos por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la palabra de salvación que está en su Biblia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, porque todos los días, Padre, nos gloriamos en tus misericordias, Señor.
Grandes son tus misericordias y grande es tu gracia salvadora, Padre. Porque tu poder de salvación, Señor, es poderoso. No eres un Dios debilucho, no eres un Dios en el cual yo puedo usar a mi antojo, Señor. Eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo el universo. Y en ese Dios yo quiero creer, en ese Dios yo creo, Señor. Pero el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, dice el apóstol Pablo. Y muchas veces caemos en el engaño de nuestro corazón engañoso y perverso. Caemos en el engaño del enemigo que está merodeando alrededor nuestro. Nos tira esos dardos de fuego. Y a veces nuestro escudo de la fe no está tan fuerte, no está tan grande, no está tan duro para poder resistir esos dardos de fuego del maligno. Padre, danos esa fortaleza. Añada nuestra fe, Señor, porque nuestra fe es muy débil. Nuestra fe es más pequeña que un grano de mostaza, porque no movemos montañas con nuestra fe, Señor. Señor, pero tú eres un Padre cuidador, tú eres un Padre bondadoso, tú eres un Padre bueno, no como nosotros. Señor, guíanos, danos ese discernimiento, porque si ya tenemos al Espíritu morando dentro de nuestro corazón, tenemos al Dios Todopoderoso dentro nuestro. ¿Quién contra nosotros, Señor? Poderoso eres, Señor. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, a subordinarnos a tus mandatos, a tus mandamientos, Señor. Y sabemos